Buenas, amigos, damas, caballeros, amigas, amigo que me escucha. Gracias por sintonizarnos y por escucharnos en esta nueva aventura que estoy llevando a cabo, este podcast con video, donde pretendo compartir con amigos y amigas no solamente aventuras, sino también anécdotas en común y en qué nos parecemos, qué tenemos en común. Como todo proyecto que arranca, siempre arranca con la posibilidad de mejorar sobre la marcha, así es que en ese sentido agradezco la paciencia y serán ustedes testigos de la evolución. Los invito a que disfruten a mi primera invitada. Bueno, estamos de vuelta al próximo, al sabroso, al que continúa, al que empieza y al que nunca termina podcast, que en el caso mío, por la naturaleza de mi persona, también tiene video, porque hacerlo en audio solamente no funciona. No es suficiente. No es suficiente. Siempre hay que dar un poquito más. Eso es así. La persona que tengo hoy se me hace muy fácil describirla porque, bueno, primero que todo es una amiga, hermana, cómplice de vida. Y son interminables las historias y los años que juntos hemos bailado, cantado, llorado, peleado, caminado, todas las anteriores. Esta mujer le dicen la pequeña gigante de las relaciones públicas en Puerto Rico. Y esa línea le cae perfecto porque ella es pequeña en estatura, pero gigante en poder. ¡Ay, Dios mío! Y yo creo que ella ¡Qué fuerte suena eso! Ella es el referente en Puerto Rico en cuanto a relaciones públicas en este momento. Ella es la número uno, es la líder. Ella tiene los clientes más importantes en su cartera. Y no los tiene por otra razón que no sea porque su talento y su trabajo así lo dictan, y por eso los grandes se le acercan. Primero fue periodista, después se movió a las relaciones públicas, estudió en la Universidad del Sagrado Corazón, es presidenta de una compañía que se llama Perfect Partners. La cantidad de clientes que tiene o que ha tenido es inmensa y no tiene sentido detallarla. Y quizás una de las cosas más importantes, que es lo que me lleva a traerla hoy aquí, es que hoy por hoy los casos de relaciones públicas que ella trabaja se estudian en la universidad. Entiéndase que si usted está estudiando relaciones públicas, con toda probabilidad usted va a estudiar casos que esta mujer que todavía está viva, que todavía trabaja, que todavía está pertinente, que todavía está corriente, ha hecho y ha trabajado. Me refiero a la espectacular Elga García. Si usted está viendo el video, no ajuste su video. Esas son sus botas. No piense que usted, que aquí está la artista y la relacionista pública no ha llegado. No. Este es el package. Este es el package de Elga García. Francisco, qué placer. Qué placer estar aquí compartiendo contigo. Un saludo a la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando. Es emocionante para mí, de verdad, poder compartir este momento contigo y con el equipo de jóvenes, ¿verdad? Que te están asistiendo en este proyecto y que son los futuros dueños de la comunicación en nuestro país. Así que estoy encantadísima. Qué bueno. Voy a empezar con una pregunta que honestamente nunca te la había hecho. ¿Cuándo decidiste ser reportera? Pues a mí siempre me ha apasionado escribir. Yo tengo libretas desde que estaba en pequeñita, donde yo en lugar de quizás irme a la calle a jugar voleibol o a correr bicicleta, yo lo que hacía era escribir, tomaba libretas de mi mamá y escribía lo que veía, y escribía hacía cuentos, así que un poco la redacción, lo que era la literatura, siempre me llamaba la atención, así que cuando ya tuve un poco más de madurez y comencé a tener que pensar en qué iba a hacer con mi vida, ¿no? En La Inmaculada en Mayagüez, pues decidí que iba a estudiar periodismo, que me iba a dedicar a las letras, me veía ubicada en un periódico o incluso escribiendo libros.
Y así fue que di mis primeros pasos dentro de lo que era el periodismo. Y entonces se convierte TV Guía en esa plataforma importante en tu vida, ¿cierto? Bueno, sí, porque el profesor, el editor, uno de los dueños de la revista, me daba clases. Juan Ortiz Jiménez, que fue una persona instrumental en mi carrera, era mi profesor de gramática y de periodismo. Entonces él nos mandaba a reseñar las noticias que estaban sucediendo en Puerto Rico y nos mandaba a escribir sobre ellas. Entonces, el segundo año, en el segundo año de universidad, un día se me acerca y me pregunta si a mí me gusta, esto es muy cómico, si a mí me gustaría escribir para TV Guía. Y yo le dije, por supuesto, claro que sí, era para la gente más joven que nos puede estar viendo, escuchando. En Puerto Rico hubo entre los 80, 70, finales de los 70, 80, 90, el espectáculo era glorioso, ¿no? Habían 5 revistas de espectáculos, los periódicos cubrían espectáculos, así que había un movimiento artístico en términos de periodismo bien importante y eran muchos. La concentración de periodistas de espectáculos especializados eran muchos. Y la plaza de Puerto Rico era una plaza muy importante porque eran dólares. Exactamente. En español, pero eran dólares, no eran pesos mexicanos ni pesos colombianos. Así que aquí venían todos los artistas que ustedes se pueden imaginar, como todavía continúan siendo, ¿verdad? Seguimos siendo una plaza igualmente importante. Así que yo le dije inmediatamente que sí. Entonces me dijo, pues, te veo en la oficina tal día. Pues yo llego a TV Guía tal día, entusiasmadísima. Inclusive mi papá me compra una grabadora. Portátil. Portátil, de porque cassette. en aquel momento, claro, de cassette, porque en aquel momento las entrevistas se grababan. Digo, todavía hoy se graban, ¿no? Muchos periodistas las graban en sus celulares, pero se graban en sus celulares. Así que yo llego con mi grabadora y muy entusiasmada, y él me lleva para su oficina y encima de la oficina hay este libro gigantesco, y me dice, es que de recordarlo me da mucha gracia, me dice, ¿tú ves esto que está aquí? Y yo, sí. Pues este es un libro de todas las películas que se pasan en televisión. Entonces, tú sabes que nosotros, además de ser una revista, somos una guía de televisión. Así que ellos todas las semanas reseñaban las películas que se veían en televisión. Entonces yo, que pensaba que iba a entrevistar a Chayanne o al Puma, te tocó. O a Sandro. O a Sandro. Te tocó reseñar una película oh my God. Entonces, así comencé traduciendo la reseña de la película y para que la gente pues supiera de qué trataba la película, que tal o cual día el Canal 4, el Canal 2, el Canal 11 iba a transmitir. Y así fue que empezaste. Y así fue que comencé, pero yo soy una emprendedora, siempre lo he sido desde muy joven, así que yo sí agarré mi libro, pero no me conformé con eso. Y a las 2 semanas yo hice mi primera entrevista. A Johanna Rosalí, nuestra diva. Corrijo, perdón. Nuestra diva. Esa fue mi primera entrevista. Wow. Ella lo cuenta mucho mejor que yo. Me imagino. Bueno, ella casi todo lo hace mucho mejor que todo el mundo. Pero Johanna estaba haciendo en ese momento la novela puertorriqueña, yo te diría de más éxito en Puerto Rico. Yo no creo que haya habido El hijo de Ángela María. Ah, pero esto es... Pues claro, back in the day. Estamos en los 70 y pico. Sí. Entonces, me mandan a entrevistarla y yo fui muy asustada porque me dijeron que era una actriz muy inteligente, que no le gustaba mucho la cosa de la farándula y no sé qué. Y bueno, pues de ahí resultó que yo me preparé como hay que hacerlo con todo, hay que prepararse porque no nacimos sabiendo, ¿verdad?
comenzó mi carrera Como como reportera. reportera. ¿Cuál fue la entrevista más importante que tuviste que hacer en TV Guía? Ahí hice muchas. ¿Hay una que te brinca a la mente? Rafael, El niño de Linares. Rafael. Rafael de España. ¿Y Me por qué? porque me impactó su sencillez, me impactó su elocuencia, me impactó Él que era al ser un artista tan grande fuera a la misma vez tan simple. Hoy uno de mis platos favoritos es huevos fritos con papas fritas y me los enseñó a comer Rafael. Imagínate. La tú. entrevista era a las 9 de la mañana y cuando yo llego él no había desayunado. Y entonces me dice, voy a pedir desayuno y tienes que probar lo que voy a pedir porque esto se come en España y no sé qué. Y yo pues, bueno, pues sí. Entonces pidió huevos fritos con papas fritas y había otras cosas, no recuerdo, pero sí me acuerdo. Cuando yo vi ese plato de huevos fritos con papas fritas, yo dije, bueno, lo menos que puedo hacer es comérmelos, ¿verdad? Porque es Rafael. Y es uno de mis platos favoritos. Qué fantástico. ¿Cuándo te vas de TV Guía? Pues yo me voy de TV Guía puede haber sido los 90, porque recibo una llamada de una persona muy conocida en Puerto Rico y muy querida por mucha gente, que en realidad es quien identifica el que yo puedo entrar en lo que era el campo de las relaciones públicas y el manejo de medios, que en ese momento... No existía nadie. Bueno, había poca gente. Había poca gente, una Marisara Pons, Claro. por ejemplo, muy pocas, habían muy pocas. Yo en TV Guía nos asignaban cubrir diferentes artistas y estábamos asignados a ellos para lograr esa empatía, ¿verdad? Ya. Que no lo llamara yo y la otra reportera el otro día, sino que pues si tú vas a entrevistar a Francisco Zamora, eres tú la que siempre lo entrevista. De hecho, una vez yo entrevisté por primera vez a Johanna, pues entonces yo continué entrevistando a Johanna. Así que eso me sucedió con Luis Vigoró padre y por consecuencia a sus hijos. Entonces me convertí en la reportera que cubría a los Vigoró. Y un día yo recibo una llamada de Luis Vigoró hijo. Y como dice la canción, ya hasta el sol de hoy no le voy, todavía estás cargando con él. Bueno, entonces me dice, ¿qué haces? Y yo, trabajando, Luis, ¿pasó algo? Sí, necesito hablarte. Pues está bien, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Vienes a la revista? Porque no habían... No había Starbucks. No había Starbucks, lo que teníamos era Beeper. ¿Vienes a la revista? No. Vamos a vernos en Guapa mañana a las 8 de la mañana. Porque él tenía los horarios mañaneros en ese momento y los del mediodía, o sea, era... Todo. Así que llegó a Guapa, a su oficina, y me dice, ¿cuánto te pagan en TV Guía? Y yo le digo, ¿qué? ¿Cuánto te pagan en TV Guía? Esa fue la entrevista. Uh-huh. Y yo, pues tanto. Te voy a pagar el triple. Y yo, ¿me va a pagar el triple para qué? ¿Que vas a hacer una revista? ¿Qué revista ni revista? Mira, ayer Sunshine y yo compramos 4 teatros. Uno de ellos se va a llamar Luis Vigoró, que son los famosos teatros, ¿verdad? Que estuvieron y que están ubicados aún en la calle del Parque. Uh-huh. Y se va a producir mucha obra, vamos a hacer musicales, allí va a haber un movimiento, se van a filmar programas. Y yo sé que todos estos periodistas van a estar detrás de mí, detrás de Sunshine, llamándonos para que nosotros les digamos qué tenemos. Y nosotros no tenemos tiempo para eso ni queremos hacerlo. ¿Y quién mejor que tú, que los conoce a todos, para bregar con eso? Y yo quiero montar una oficina allí. En ese momento utilizo la palabra comunicaciones. De comunicaciones para que tú te encargues de atender los periodistas, ¿verdad? Volvemos al principio, ¿verdad? Era un momento donde habían 5 revistas de espectáculos, más los periódicos, claro, más la radio. Incluso ya eso no existe, pero en la radio habían programas especializados en espectáculos. Totalmente. Así que
pues entre la oferta que me hizo y lo retante e interesante que era para mí lo que me estaba proponiendo, pues renuncié Y empezaste a y trabajar empecé a trabajar en comunicaciones, que terminó siendo relaciones públicas. Exactamente, exactamente. Y hasta el sol de hoy. ¿Sospechabas, tú visualizabas, tú pensabas en algún momento de tu vida que tú ibas a dejar de ser reportera o periodista para convertirte en un agente de relaciones públicas? No, porque la realidad es que siempre mi norte estuvo enfocado en el periodismo. Esta fue no sé, una visión de Luis Vigoró. Yo tengo que, Luis Vigoró, hijo, yo tengo que darle ese crédito a Luis que tuvo la visión y que me identificó. Y posteriormente yo me di cuenta de que ciertamente había un mercado. Claro. Y yo sí te puedo decir, habían relacionistas en ese momento, oficiales de comunicaciones, pero dentro del entretenimiento no había nadie. Así que yo fui en realidad, yo fui la primera dentro de la industria del entretenimiento. Y desde entonces Estoy estás bregando, entre otras cosas, con Luis Vigoró. todavía. ¿Qué es lo mejor que tiene Luisito Vigoró? Su calidad humana, la persona tan desprendida que es, mucha gente lo ve con su personalidad tan explosiva, con su personalidad tan jocosa, y no se adentra en el ser humano que hay ahí. Y yo creo que este país, que los artistas de Puerto Rico tienen una gran deuda con Luisito Vigoró. Que quizás ahora nadie la ve, pero que en su momento tiene que saberse, porque Luisito ha sido arquitecto de mucha gente, de muchos talentos inimaginables. Eso es así. ¿Qué es lo más difícil de Luisito Vigoró? Su carácter explosivo. ¿Cuántas veces te has peleado con él? Bueno, hay una historia que yo no sé si aquí hay tiempo para hacerla. Bueno, la versión corta. Bueno, cuando yo dije nunca más en mi vida le voy a hablar, para mí ha muerto para siempre. Luisito. Luisito cumplía años. Y a mí se me ocurre celebrarle el cumpleaños en vivo. En televisión. Te puedes imaginar el resto, ¿no? Por supuesto. Así o sea, ese día yo aprendí que en televisión nada se improvisa. Todo tiene que estar medido. Esa fue una de las grandes experiencias también que yo tuve, poder estar tras las cámaras en televisión y ver cómo se produce. Y bueno, ni te cuento lo que pasó cuando vi el bizcocho ahí en cámara. ¿Qué pasó? Se fue. ¿Dejó el bizcocho? Dejó el bizcocho. Porque no le gustó. Porque no se lo habíamos dicho. Sí, bueno, en televisión puede parecer que está improvisado, pero está ensayado de esa forma. Claro. O sea, se ensaya, se mide. Tú tienes que tener, claro, hay cosas que surgen, ¿verdad? Que surgen improvisadamente en el día, sobre todo si son entrevistas y ese tipo de cosas, pero dinámicas de programas en vivo, como lo era el show del mediodía. Correcto. En ese momento. Correcto. Pues no se podía, había que tener un... Sí. Y bueno, pues... Lección aprendida. Lección que sí aprendida. A fuerza de golpe. Entonces, te mueves hacia esa parte de las relaciones públicas, pero no tenías necesariamente una educación o una preparación a la medida. No. ¿Cómo fue ese proceso? Tomé algunos cursos que daba en ese momento el Sagrado Corazón, pero cursos cortos que no tenían, obviamente, la profundidad, de la misma manera que nunca las relaciones públicas que se van a estudiar en la teoría de una universidad, por más estudios que tengas, nunca va a ser lo que vas a encontrar en la práctica. Claro. Así que yo tomé unos cursos
pero en realidad fue la experiencia que fui ganando lo que me ayudó a perfeccionar cada día más mi oferta de trabajo, ¿no? Claro. Después de Vigoró, ¿cuál dirías tú que fue tu próximo cliente importante? Nancy Hernández. Qué interesante, porque Nancy Hernández es una banquera. Correcto. Así que del show business. Y habría que explicar un poco, ¿verdad? Una banquera que terminó siendo convicta, ¿verdad? Ciertamente. Tristemente por un caso de malversación dentro de su compañía hipotecaria y ya está libre, ¿no? Ya cumplió su sentencia. Pero ese fue mi próximo cliente una vez yo dejé de trabajar con Luis. Wow, y los tiempos en Doral yo los recuerdo y podemos decir que fueron los tiempos donde en aquella época Doral Mortgage, que era la empresa para la cual Nancy era, ¿verdad? Presidía, ¿no? Exactamente, presidía. Fue el momento de mayor gloria también, porque fue... De las hipotecas, claro. Le metimos bastante show business al tema de la hipoteca, porque yo fui parte de ese proceso también, ahí Claro. estuve yo. Bueno, entonces, quiero llevar esta conversa para hablar un poco de los casos tuyos que se estudian en la universidad. Y uno de esos casos, que creo que es súper importante, es el caso de Ricky Martin, que también es tu artista, pero háblame de cómo llega Ricky a tu cartera. Pues Ricky llega a mi cartera cuando se separa del productor Angelo Medina. Debo decir cartera de negocios. Sí, exacto, cartera de clientes. Se separa bajo unos términos que, bueno, posteriormente todo eso está olvidado y al día de hoy, ¿verdad? Angelo y Ricky tienen una comunicación, pero fue lamentablemente una salida difícil. La salida de Ricky de Producciones Angelo Medina, que en ese momento era el rey Midas. El rey de la producción y del manejo en Latinoamérica, porque estamos hablando de un puertorriqueño que no tenemos idea de todas las cosas que ha logrado y todas las historias que hay detrás de Angelo Medina. Así que se tornó compleja su salida, terminaron en tribunales y un día estoy yo en un crucero. Ya había celular en ese momento, pero no había suficiente señal. Así que llaman al crucero, yo recibo una nota en mi habitación que llame urgente a este teléfono. Gracias a Dios que yo estaba con mi familia, porque si no me hubiese muerto con mis hijas. Claro, pensando que algo le pasó a una de mis hijas. El teléfono no estaba identificado, no decía quién era, solamente decía que tenía que llamar urgente a este teléfono. Entonces me muevo a unas oficinas que el barco tenía y ahí te conectaban. Tenía que esperar a que llegaran a cierto cerca punto de tal isla. Exacto, para que pudiera el satélite, no sé qué. Cuando llamo, contesta el teléfono Ricky Martin. Himself, él. Elga. Yo, sí. ¿Quién me habla? Elga es Ricky. Ricky Martin. Yo, Ricky. Obviamente ya nos conocíamos porque yo también tuve una participación muy activa en la carrera del Grupo Menudo. Así que obviamente nos conocíamos. Yo, Ricky, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Entonces me dijo, ¿cuándo llegue? Le digo, estoy en un crucero. Sí, lo sé, me lo dijeron cuando llegas. Llego el lunes, pues necesito verte el lunes. Porque estoy finalizando mi acuerdo contractual con Angelo. Tenemos diferencias, vamos a ir a tribunales y yo necesito a alguien de mi confianza que pueda darme apoyo mediático en esto, porque esto va a ser muy fuerte. Y eso fue en el 2005. Y hasta el sol de hoy. Y hasta hoy. Éramos amigos de antes, pero clientes desde el 2005. Que es cuando comienza el caso. Y esa es mi primera experiencia en casos legales. Esa fue
realmente mi primera experiencia de un caso que tuvo una duración bastante larga, que tuvo una culminación, que culminó en un arreglo, ¿verdad? Un arreglo privado del cual no se puede hablar, pero fue un caso que duró más de un mes viéndose en una sala en Puerto Rico. Y entonces tienes esta relación, ¿verdad? Conoces a Ricky de mucho antes, ahora es tu artista, tú lo manejas, y me gustaría hablar un poco de un momento que para mí, bueno, es parte de los casos que se estudian. Pero no lo manejo, o sea, trabajo... Perdóname, discúlpame, tienes razón, manejas sus relaciones públicas. Todo lo que tiene que ver con su enlace con los medios de comunicación en Puerto Rico y Centro y Suramérica. Sí, eso fue lo que quise artistas decir. como artistas del nivel de Ricky, y es bueno para que también la gente conozca un poco cómo se maneja esto. Muchos de ellos tienen publicistas en distintos lugares, ¿verdad? Tienen publicistas para el mercado hispano, tienen publicistas para el mercado americano, Europa, etcétera. Entonces, pero entonces hablando de Ricky, hay un capítulo interesante en el tema de Ricky que es cuando Ricky envía o anuncia utilizando la plataforma de Twitter que es un hombre homosexual. ¿Qué papel? Acepto mi homosexualidad como un regalo de Dios o de la vida, creo que fue que dijo, no recuerdo. So, ¿quién decide que se mande por Twitter? ¿Eso fue parte de una estrategia? ¿Es que se levantó ese día él y con un arranque y lo hizo? ¿Tú habías venido trabajando esto con él? ¿Cómo llega esto? Él se levantó, obviamente, no puedo decir que se levantó ese día y lo decidió. Ricky llevaba tiempo, ¿verdad? Considerando compartir esa parte tan íntima de su vida, compartirla y hacerla realidad, ¿verdad? Públicamente, porque para él la sensación de tener que estar escondiendo su preferencia sexual era no era consona con algo, su persona. Exactamente, que él no quería vivir así, era parte de lo que él quería, era parte de digamos, de ese peso que él quería soltar. Así que, sencillamente, ese día en particular tomó la decisión de que lo iba a comunicar. Y yo estaba en una reunión, de momento recibo varias llamadas de él muy pocas veces llama, así que yo me di cuenta de que era algo urgente, salgo de la reunión, le respondo la llamada, y eran como las 10 de la mañana, y me dice, te estoy llamando porque a las 2 de la tarde voy a subir un Twitter aceptando mi homosexualidad. Y tú dijiste, albañiles, se acabó la mezcla, todo el mundo para su casa. Entonces, pues yo le dije, perfecto, me gustaría saber qué vas a decir, que leer primero, por favor envíame antes para saber cómo lo vas a enfocar. Me dijo que sí, que precisamente me estaba llamando para eso. Así que como a los 20 minutos me mandó los 140 caracteres, ¿verdad? Que es lo que cabe en Twitter, que cambiaron el mundo. Yo digo, y la vida de este artista. Cuando digo el mundo me refiero al impacto tan grande que causó esa aceptación en un artista que genera mucha influencia sobre la gente, ¿verdad? Con un simple y sencillo tweet que salió de su corazón, que se hizo en sus redes, que lo hizo él mismo, porque él quería él quería que fuera directo con la gente. Y muchos colegas están en contra de las redes sociales o pensaban que las redes sociales iban a acabar con nuestras carreras. Y yo digo todo lo contrario. Yo creo que las redes sociales nos ayudan en nuestras carreras. Y nosotros siempre vamos a ser necesarios, porque tú podrás tener las redes sociales, todas las que tú quieras, y la cantidad de millones de personas que tú quieras o tengas. Pero hay momentos en que tú tienes que consultar. Hay momentos en que tú
vas a tener que compartir lo que tú vas a expresar sobre algo con tu persona de confianza, porque eso va a incidir sobre tu carrera. Totalmente. Así que... ¿Por qué Twitter? ¿Por qué no Facebook? ¿Por qué no un comunicado de prensa? Porque Twitter era la plataforma en ese momento, era la plataforma más nueva, era la plataforma más inmediata, ¿verdad? La inmediatez que te da Twitter. Tú escribes y eso está ahí inmediatamente. También es la plataforma que aún sigue siendo la plataforma más seguida periodísticamente. Es la plataforma que forma opinión pública de todas, es la más que forma opinión pública. Así que se subió también en su Facebook. Lo que pasa es que el impacto sucede a través de Twitter por la inmediatez con la que la noticia, ¿verdad? El anuncio corre. Porque el Facebook tú tienes que entrar, el Twitter no, tú lo tienes ahí, lo tienes en el teléfono, si lo tienes alertado, si tienes a Ricky Martin en tu alerta, te sale la noticia de inmediato y efectivamente eso fue lo que pasó. Consono con el Twitter, sale el comunicado de prensa. El comunicado de prensa siempre hay que enviarlo, pero se concentró en el día de hoy. El astro puertorriqueño Ricky Martin anunció su homosexualidad a través de su cuenta de Twitter. Pusimos el screenshot del Twitter y no recuerdo qué otra cosa pusimos, ¿no? Pero como que era el comunicado y eso fue lo que, claro, porque o sea, mientras hayan medios de comunicación va a existir el comunicado de prensa. Claro. Que ahora tiene que ir acompañado de video, sí, tiene que ir acompañado de video, que ahora tiene que ir acompañado de fotos en unas especialmente en unas resoluciones, unas medidas especiales para medidas y resoluciones en particular, todo eso, pero el comunicado de prensa sigue siendo una herramienta que se utiliza. ¿Qué pasó? ¿Ese Twitter salió? Se revolucionó. Yo digo que para mí el mundo se revolucionó. O sea, yo creo que es una de las noticias que más impacto han tenido mundialmente de un artista, obviamente. Claro, ¿verdad? Hay que aclararlo. Fue una locura. Fue una locura. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes hablando este tema? ¿Esto era un tema que habían dialogado anteriormente tú y él? Habíamos dialogado de cómo él se sentía con respecto a su homosexualidad. Sí, lo habíamos hablado en innumerables ocasiones. Pero nunca hubo, este anuncio nunca tuvo una programación, nunca tuvo una estrategia, nunca tuvo una logística de nada, salió de su corazón. Y yo creo que precisamente por eso fue tan asertivo, porque la gente lo recibió de esa manera. La gente recibió esa comunicación como una comunicación directa entre él y ellos. Y su gente. Y así fue como fue. ¿Y tu experiencia de Ricky, desde que es tu artista, siempre fue... ¿Tú estabas clara de que Ricky era un hombre homosexual, era un chico gay? ¿O esto fue un asunto que tú descubriste en el camino? Ese es un tema que nunca se ponía sobre la mesa para nada. No era un tema de nadie, ¿no? No, en realidad no. El equipo de trabajo de Ricky, somos un equipo que respetábamos mucho su privacidad y no era un tema del que se hablaba, ni era un tema del que nosotros estábamos pendientes absolutamente para nada. Una vez se apagan esas luces de ese escenario, él se convierte en una persona privada y nosotros no tenemos derecho a cuestionar ni a pasar juicio en lo que él quiera o no quiera hacer con su vida. Cuando él decide compartirlo, pues nosotros estamos ahí para apoyarlo. Claro. ¿Verdad? Como fue también el caso de subrogación cuando quiso tener su gemelo. Claro. Pues cuando él quiso compartirlo, él estaba en su proceso. En el momento que él entendió que esto iba a ser algo de impacto público, pues lo comparte con su equipo.
Cuando entiende que no lo No es comparte. problema de nadie. Y porque no es asunto de nadie. Entonces, un par de años antes se da una entrevista con Barbara Walters. Ajá. Y en esa entrevista yo recuerdo, porque yo la vi en mi casa por televisión, que Bárbara le preguntó Directamente. categóricamente. Ujú. Y su respuesta fue espectacular, como que ese no era un asunto que a nadie le incumbía, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar que hubo un proceso de crecimiento interno de Ricky, Claro. de caminar de allá a acá. Sí, Porque si tú aquella era una lees- plataforma fantástica tú para lees- decirlo. Si tú lees su libro, en su libro, su autobiografía, él lo explica perfectamente bien. Ella es, digamos, ella es la puerta que le abre a él la posibilidad de encontrarse con que es momento De comunicarlo. de yo decir quién soy, de que yo no puedo seguir viviendo lo que yo no soy Claro. y no tengo por qué. Entonces, de hecho, cuando una de las cosas más impactantes que yo viví en ese proceso, precisamente fueron las declaraciones de ella pidiéndole disculpas, diciendo que ella nunca debió haberle hecho esa pregunta porque entendía que había sido una pregunta a destiempo Qué bella. para él. Qué bien. Y que ella le pedía disculpas y que reconocía, ¿verdad?, su valentía en ese momento. Espectacular. Pero fue Entonces, tienes un artista que se llama Ricky Martin, que todos conocemos sus grandes méritos, sus talentos, todos conocemos todos los Grammys que se ha ganado, todos los premios, tu música, todas estas cosas que se ha ganado, que trabaja en Broadway y ahora es nominado para un Emmy como actor. Ujú. ¿Cómo es bregar con una o sea, háblame de Ricky Martin, un tipo redondo, completamente redondo en su capacidad artística. Sí, Sin hablar del filántropo. o sea, es un artista, yo digo que es un artista irrepetible. Es como yo siempre le digo. Aparte de ser un tipazo como persona, es un artista, la disciplina, la seriedad, el respeto que él siente por cada cosa que hace, es lo que logra que cada paso que dé sea siempre exitoso. Y el tú estar ahí es maravilloso porque tú ves cuando el tú participar de ese proceso de que ese artista esté en un camerino con una luz tenue como la que tenemos ahora. De momento viene el llamado, lo alambran. Alambran quiere decir, Sí, le ponen el micrófono ujú. para... se da lo que se llama en el negocio el walkthrough, ¿verdad? Ese camino hacia la boca del escenario. hacia la boca del escenario. Y a veces estoy, otras veces no estoy, pero cuando estoy, pues siempre voy, ¿no? Siempre estoy con él. Y yo siempre he pensado, y algún día espero tener la oportunidad de plasmarlo, ese es un momento para cualquier persona que trabaja con un artista así, es uno de los momentos de mayor satisfacción que uno puede sentir. ¿Por qué? Porque de alguna manera, aunque sea con un granito de arena, tú has sientes que tú has influenciado. formado parte Qué bello. Sí, es verdad. de esa carrera, que has puesto un granito de arena para que ese artista logre un paso más, ¿verdad? Ujú. Que has estado ahí en sus momentos de gloria, pero también en sus momentos difíciles. Claro. Entonces, muchas veces en ese trayecto que es cortísimo, todas esas no solo me pasa con él, me pasa con todos los artistas que trabajo. Me pasaba mucho con Gilberto Santa Rosa, ¿verdad? Yo trabajé 14 años con Gilberto, así que yo vi la evolución de lo que era un artista
de tocar en fiestas patronales a la estrella que es hoy de la música latina. Y son momentos indescriptibles Claro. que por más duro que sea tu trabajo, tú dices, ¿sabes qué? Valió la pena. ¿Qué es lo más fácil de trabajar con Ricky Martin? La comunicación, su inteligencia. Es un artista, tú no tienes que explicarle las cosas más de una vez. A veces concurre contigo, otras veces no, pero es un artista que escucha. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales ha llegado tan lejos. ¿Y qué es lo más difícil? Lo más difícil puede ser lo inverso. La cantidad de personas que les rodean. El ruido. Con tantas opiniones diferentes y cómo él tiene que recoger todas esas opiniones y convertirlas en la suya propia. Eso es más que difícil, es un reto. Otro caso que me parece que es bien significativo es un caso que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado ahora, que es el arroz plástico. Ok, porque es que, por favor, el título nada más es para para morirse de la risa. ¿Qué fue eso? ¿De dónde sale esto? Bueno, este es un caso que nos lleva a realmente a poder analizar el poder de las redes sociales. Ok, ¿por qué? Bueno, porque es un caso que se trabajó, nace viral, se trabaja viral y se concluye viral. No hay de otra. Ya. Bueno, resulta que hay un video que hace mucho tiempo que corre en las redes sociales, pero que en Puerto Rico no le habían prestado atención. Y es un video que viene de China, de un almacén donde se crea plástico para meter dentro de cajas. Pero ese plástico parece como si fuera arroz. Ok. Entonces a alguien se le ocurrió decir que esa era la fábrica donde se hacía el arroz de mi cliente. ¿Qué es? Arroz Rico. Arroz Rico, que es la gente de Pan American Grain. Pan American Grain. Entonces, ¿por qué Arroz Rico? Bueno, obviamente es la marca líder. Entonces, pues, cuando tú no vas a... Tú siempre atacas la marca líder. Ok, o sea que la persona que sea Entonces, que se le ocurrió esta persona coge el video, lo sube a las redes, pero además de eso cocina, hace una prueba, cocina y dice que el arroz es plástico. Y ese video de esa persona cocinando nuestro arroz con el paquete de arroz puesto, que es una total y absoluta daño a la reputación de la marca. Es una mentira. Es una mentira y es demandable, porque tú no... Entonces, pues, eso se fue viral y de momento empieza la página de Arroz Rico, la gente a escribirnos, a decir que nosotros, porque en realidad... Entonces la gente empieza a mirar las bolsas de arroz y se dan cuenta que el arroz viene de China. El arroz ha venido de China toda la vida. Claro. Nosotros no tenemos cosecha de arroz. Y si nosotros fuéramos un país con igual de oportunidades en lo que tiene que ver con el mercado libre, vendría arroz de República Dominicana, podría venir arroz de Guatemala, podría venir arroz de Panamá o de cualquier otro lugar del universo. Pero nosotros, si no es arroz de Estados Unidos o arroz de China, porque forma parte de un tratado con los Estados Unidos, y ya esto es político en lo que estoy entrando, ¿verdad? Porque nosotros somos una colonia. Digo, mi opinión. Nosotros, si no es gringo, no sirve. No sirve, claro. Entonces, pues, ahí comienza todo un... Entonces, ¿Qué hiciste? Empiezan a llamar los supermercados, empiezan a llamar los suplidores, empieza la gente a escribirnos en la página. Bueno, pues lo primero que hice fue hacer un video de nuestro presidente. O sea que esto fue una decisión tuya. Sí. O sea, no fue que se levantó como Ricky aquel día que dijo que voy a mandar un tweet, pues déjame yo grabarme este video. No, yo le dije, José,
José González Freire es el presidente de Pan American Grain, un puertorriqueño que también ha aportado muchísimo al país, que emplea más de 700 puertorriqueños. Le dije, José, tenemos que atender esta situación. Exacto. Tenemos que explicarle a la gente y tienes que ser tú. Tú eres puertorriqueño, tú sabes cómo hablarle a la gente, y una de las primeras cosas que tenemos que explicar es que nosotros importamos el arroz, pero ese arroz se empaca en Puerto Rico. Imagínate. O sea, no es como que mi bolsa de arroz viene desde China empacada y sellada y cerrada. Entonces yo hice este mensaje de José, me voy a nuestra fábrica y escribo este mensaje donde le decimos, señores, nuestro arroz es empacado por manos puertorriqueñas. ¿Ustedes se creen que mis 200 empleados que están en esta planta que ustedes están viendo y se ve la maquinaria, ¿verdad? De cómo cae el arroz dentro de la bolsa y es empacado, estos 200 puertorriqueños les van a dar a su familia arroz plástico? Por favor. Por favor. Entonces, posterior a eso, pues empezamos a colgar videos en nuestras redes de personas que sí también estaban haciendo sus pruebas en su casa y decían, el arroz, ¿verdad? El arroz y enseñaban y mostraban que el arroz es un arroz completamente seguro, legítimo, saludable. Así que empezamos a contrarrestar un poco. Y entonces el asunto culmina cuando el programa de Jay y sus rayos X decide hacer una investigación en un laboratorio sobre el arroz que llega a Puerto Rico. Este es un programa de investigación muy visto por los puertorriqueños. Yo recibo una llamada del productor del programa y me dice, tenemos este tema, vamos a estudiar este asunto porque esto es, ¿verdad? Fue un revuelo muy grande. Y nosotros quisiéramos que ustedes reaccionaran a esto. Entonces, pues, le dije, déjame pensarlo. Y después de pensarlo, dije, yo no tengo ninguna razón por qué no ir. No tengo nada que perder. Y con la suerte que, ¿verdad? Tengo un cliente que escucha, aceptó, me dijo, tienes razón, ¿qué nos falta? Ya impactamos las redes, nos falta la televisión, llegar a esa señora que no está en el Facebook y que ve este programa. Así que aceptamos ir. Fuimos la única marca de arroz que estuvo presente en el programa. Así lo reconoce el periodista que conduce el programa, Jay Fonseca, que es uno de los periodistas en este momento de mayor impacto en el país y que mueve la opinión pública. Y Jay, aparte de que el estudio salió, no solo nuestro arroz, todo el arroz que llega a Puerto Rico, ¿no? Salió completamente libre de plástico y de ningún otro tipo de aditamento. Pero entonces, y ahí murió, el arroz plástico ahí se murió. Pero como un disparate como este, uno pensaría que no tiene trascendencia, pero sí la tiene. Porque hemos perdido el sentido racional. Las redes sociales nos han hecho perder el sentido racional de las cosas. ¿Y qué diferencia hubiera habido? Porque lo que tú ves en las redes sociales es lo que tú crees. Claro. Sí, han reemplazado la televisión. No, más que eso, se han convertido en el foro de destruir o crear reputaciones de personas y de marcas. Randomly, porque esto lo tuvo que haber orquestado, vamos, la competencia o alguien parecido, bueno, creo yo. Tenemos nuestras hipótesis, ¿verdad? No comprobadas, pero al final, pues, la marca no tenía absolutamente nada que esconder y como no tenía nada que esconder con la misma transparencia que operamos, con esa misma transparencia respondimos y eso es clave en un manejo de crisis. Pero un manejo de crisis nunca lo manejas escondiéndote. Claro. Tu manejo de crisis lo enfrentas, porque si tú no enfrentas a la gente,
La gente va a pensar que tú tienes algo que esconder. Y de no haber sido porque había detrás de esta situación un ente de relaciones públicas, la solución o el resultado probablemente no hubiera sido el que tenemos. O sea, Yo, lo que quiero decir es que fue bueno, yo no determinante. que, sí, Fue determinante que hubiera un ente. tenía que haber en toda crisis de alto impacto que pueda incidir sobre la opinión pública de una persona, de una marca, tiene que haber un profesional de las comunicaciones. Si no, no se salva. No importa lo que sea. Puede ser un arroz, puede ser un artista, puede ser un político, puede ser lo que sea. Un banquero. Lo que sea. Si tú no tienes un profesional de las relaciones públicas y la comunicación dirigiendo una estrategia para tú poder salvar ese momento difícil que está atravesando tu marca, no va a pasar. Bueno, seguimos conociendo más de los casos de Elga. Y esto es un caso que aunque no estuvo en tu lista, yo sé que tú lo manejaste. Y yo nunca he estado muy claro de cómo lo manejaste. Creo que fue posiblemente tu primer caso. Y me refiero al caso de Menudo, Edgardo Díaz. Y veo en tu mirada, lo que veo en tu mirada es dolor, es tristeza. Háblame de eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué había detrás? Yo todavía pienso en ese caso y de verdad que nunca he podido Superarlo. racionalmente entender por qué se le quiso hacer tanto daño a una persona que lo que había hecho era dedicar su vida a crear un proyecto, probablemente el proyecto más importante que se haya realizado con la música en Puerto Rico, porque Menudo nació aquí, Menudo no nació en ninguna otra parte del mundo, Menudo nació en una casa en Cagua. Y explícale a la gente un poquito, ¿verdad? Resume, para que entiendan, no, antes del caso, qué es lo que es Menudo, qué papel jugaba Edgardo Díaz, cuál era la mecánica. Bueno, Edgardo fue el creador de todo lo que fue el concepto de Menudo. Edgardo, junto a un grupo de profesionales, le dio forma a lo que era su idea, que era crear un grupo juvenil que en ese momento no Lo que hoy se llama un boy band. Exactamente. Y desde su casa empezaron las audiciones hasta que se completa el primer grupo de 5 etapas, ¿verdad? Que tuvo el grupo. Edgardo es uno de mis mejores amigos, así que pues yo estuve ahí desde el principio. Y bueno... Pero estabas como amiga, como reportera, como relacionista pública. Lo sé. Posteriormente, cuando la periodista Carmen Jovet inicia la investigación que inicia basada en unas teorías y en unas informaciones que le estaban dando padres de ex integrantes que estuvieron muy poco en la banda, de hecho. Pues yo de alguna u otra manera, sin quererlo, me convierto en parte del equipo de estrategia del caso. Claro. Y me muevo y acompaño a Edgardo prácticamente. Nosotros estuvimos en entrevistas en México, en entrevistas en Venezuela, en entrevistas en Colombia, en entrevistas... Hicimos la única entrevista en Puerto Rico que hicimos, la hicimos con Luis Francisco Ojeda, que era el contraparte de Carmen Jovet, ¿verdad? Porque Carmen estaba completamente parcializada con el caso. Ella estaba de hecho, convencida. Parcializada con el caso. Ya. Yo no quiero usar la palabra convencida porque yo vi las pruebas que ella tenía y ella nunca tuvo pruebas suficientes como para incluso poder decir ante una cámara de televisión que Edgardo Díaz iba a ir preso. Nunca las tuvo. Así que
para mí siempre estuvo parcializada con el caso y lo tomó personal. Yo, años después, hicimos las paces, pero estuvimos mucho tiempo donde no teníamos ningún tipo de relación. Y hoy, pues, ella es una periodista muy respetable y yo así lo reconozco. Pero en ese momento en particular, yo creo que ella no fue justa, abusó de su poder y hizo mucho daño a la carrera de un puertorriqueño que le había dado mucho a este país. Y tú piensas, obviamente tú... Y es un ejemplo que aún se da hoy, y disculpa que te No. interrumpa, de que a veces los periodistas, seres humanos al fin, a veces se convierten dejan de ser portadores de la noticia y se convierten en parte de la noticia. Eso pasó en este caso y eso pasa todos los días. Aún hoy. ¿Y tú piensas que hubo un daño irreparable en la vida de Edgardo Díaz por culpa de esto? Sí. Qué mal. Yo pienso que de la misma manera, ¿verdad? Que mucha gente pudo convencerse, porque aún después de que todos estos niños se convirtieron en hombres, aún hoy, porque no solamente es el daño que le pueden haber causado a Edgardo, es el daño que le causaron a todos ellos, Claro. que aún hoy, convertidos en hombres, todavía hay quien se atreve a preguntarle de si esos hechos pasaron o no. Así que no solamente, digo, Edgardo salió de la luz pública, ¿verdad? Pero muchos de ellos están todavía ahí. Uh-huh. Entonces, el daño fue muy grande. Qué triste. Sí, muy triste. Vamos a hablar de otras cosas Uh-huh. que no sean tan tristes. Vamos a hablar de Daddy Yankee, que también es tu artista. Sí. Que está en la gloria absoluta en estos momentos, ¿verdad? Disfrutando también. Háblame de qué es lo fácil de Yankee, qué es lo difícil de Yankee como artista. Lo fácil, que es un artista que sabe lo que quiere y que muy pocas veces falla. Yo te diría, yo llevo trabajando con él 10 años y yo te diría que de todas. Yo no te puedo decir una que el artista no haya dado un palo. Es un artista extremadamente disciplinado, muy comedido, muy cauteloso. Claro, es un artista que viene de abajo de verdad, ¿verdad? Un artista que recibió un tiro en una pierna y estuvo a punto de quedarse paralítico. Imagínate tú. Un artista que no le daban, nadie pensaba que podía ser quien es hoy, ¿verdad? Y convertirse en lo que fue hoy, pero él lo sabía y trabajó para eso y lo logró. Lo más difícil es que tiene que saberlo todo. Tú no puedes... Él tiene que saberlo todo. No le puedes guardar ninguna información. Tú le tienes que explicar cómo tú lo vas a hacer, por qué lo vas a hacer, tienes que presentarle un racional, yo creo que tenemos que hacerlo por esto, y esto lo debes hacer por esto, y no quiero hablar, sí, pero es que tienes que hablar por tal razón, entonces tienes que convencerlo de todo. No es un artista que tú puedes actuar sin que él... Sí. tenga que estar informado de todo. Exactamente. Entonces, ¿cómo se da el junte o cómo se da la entrada de Yankee a Despacito? A la canción Despacito de Fonsi. Eso no es algo que se trabaja directamente conmigo. No, ¿verdad? lo sé. Eso es algo ya más de manejo. Uh-huh. Pero se dio con una llamada de Erika Ender y Fonsi. Ah, ya. Se sientan a escribir y Erika Ender dice: a esta canción le falta algo. Esta canción no está completa. Esta canción le falta
le falta algo. Entonces, a Fonsi se le ocurre llamar a Yankee a ver qué él puede aportar. Le ponen la canción, a Yankee le gusta la canción y entonces se integra al equipo y forma parte de la composición de la canción. Ya. ¿Verdad? Con pasito Erika. a pasito, suavecito. Eso es de Yankee. Claro. Imagínate tú. ¿Verdad? Entonces se convierte en una canción de tres. De tres, de coautoría de tres. Claro. Y entonces, yo te pregunto, Fonsi, Yankee, Erika, ¿se sospechaban que iba a ser el palo que fue? ¿Qué es? Bueno, yo no puedo hablar por Fonsi ni puedo hablar por Erika porque no trabajan conmigo. Yo sé que en una ocasión Yankee me dijo, ya estaban listos para salir. Me dijo, va a salir esta colaboración con Fonsi y tenemos que estar bien pendientes porque la impresión que a mí me da es que esto va a ser un palo. Esas fueron sus únicas palabras. Yo no escuché la canción hasta que estrenó, cuando me involucré con el estreno, porque obviamente se trabajó en conjunto, ¿verdad? Porque dos artistas, eran dos artistas que están parejos, ¿no? Pues ahí es que entonces uno empieza a darte cuenta. Al tú ver el visual, ¿verdad? Claro. Porque es que esta canción es más que la canción. Sí. Es todo lo que rodea la canción. Mucha gente, en términos del video, mucha gente, yo creo que para mí no le ha dado la importancia que merece y que tuvo en el video Zuleika Rivera. Totalmente. Yo creo que sin ese sazón, no existe. sin esa mujer tan espectacular como muchas otras boricuas, no, pero Zuleika tiene una magia especial. Ese video no hubiera sido igual. Así que yo creo que el éxito de esta canción es la combinación de muchos factores y obviamente dos voces que se unen magistrales, ¿no? Cada uno en lo suyo. Definitivamente. ¿Cómo llega Bieber a la ecuación? ¿Tú tienes idea? Justin Bieber. Llega a la ecuación porque se quería buscar una versión una colaboración mínima para el mercado americano. O sea, pero ¿fue de aquí para allá o fue de allá para acá? ¿Fue Bieber que llamó a Fonsi o fue al revés? No, fue Fonsi quien se acercó. Sí, porque se conocen, ¿no? Ya. Y le mandó la canción y él le puso la voz y bueno, pues por ahí siguió. Por ahí siguió. Entonces, vamos a hablar un poquito de donde se complica la cosa, que es con la alianza con Turismo, la alianza que hace Luis Fonsi con Turismo. Y explícame qué pasa. O sea, ellos excluyen a Yankee de la ecuación. ¿Cómo se da eso? Porque mira, cuando esto ocurre, mirando yo en las redes sociales, el alcance de Yankee es 4 veces el alcance de Fonsi. Así que o sea, no entiendo un poco por qué se excluye a Yankee de la ecuación. Ese es un tema del que yo no estoy autorizada a hacer comentarios, ¿verdad? Lo más que te puedo decir es que ese es probablemente un ejemplo claro de cómo a veces la política partidista incide sobre el arte, no solamente en Puerto Rico, en muchos lugares. Yo creo que ahí, en el momento en que le hacen el acercamiento a Yankee, que es en el momento en que ya prácticamente todo el acuerdo está realizado, afinado. El acuerdo con Turismo y Fonsi. Sí. Pues el artista decidió no aceptarlo porque no había una participación dual, o sea, pareja, ¿no?
Y entonces ahí es que todo se complica en la opinión pública, no lo buscamos nosotros, fue una situación que se creó, que creó la opinión pública de por sí, porque la gente esperaba que Yankee formara parte de esa campaña. Claro, era parte de la Hubiese sido- canción. Exactamente. Bueno, hay muchos más temas de los cuales podemos hablar y más casos de los que podemos hablar, pero quiero aprovechar el tiempo que nos queda para hacerte unas cuantas preguntas un poco generales como resultado de esta carrera tan prolífera manejando artistas. Y me gustaría, por ejemplo, preguntarte, ¿qué ha aprendido Elga García de los artistas que maneja? ¿Qué has aprendido? Que se tiene que vivir con los pies bien puestos en la tierra. Que la fama, igual que la felicidad, no es duradera. Y que tú tienes que estar bien consciente de que hoy esos mismos que te aplauden, mañana te dan la espalda y le aplauden a otros. ¿Eres amiga de tus artistas? De algunos, no de todos. ¿A qué Algunos son mis amigos y mis hermanos, otros son estrictamente mis clientes. ¿Eres psicóloga de tus artistas? En muchas ocasiones sí. ¿Y tienes una tarifa aparte por ser psicóloga? No. ¿O está en el job He description? tenido artistas con los cuales no estoy ya, que he formado parte bien importante de momentos de su vida cruciales y he tenido que estar ahí fuertemente. ¿Hay algún artista que le hayas dicho que no? Sí, varios. Que no vas a mencionar. No voy a mencionar. Ok. O sea que tú no le dices que sí a todo el que viene. No le digo que sí a todo el que viene. Quizás puede parecer extraño, pero yo soy muy exigente con mi trabajo. Y yo tengo que estar segura que con quien yo voy a trabajar va a respetar lo que yo hago. Y me va a dejar ejecutar. Y cuando yo tengo ese encuentro con ese artista que me llama, si yo no recibo de él si yo no tengo con él esa conexión y yo siento que yo voy a poder hacer mi trabajo, no importa el dinero que haya, yo no lo voy a hacer. ¿Cuál es la meta más grande que has logrado? A nivel profesional, para mí no hay nada más gratificante que yo saber que en todas las universidades de este país donde se estudian comunicaciones, todos los días se menciona mi nombre. ¿Y eso cómo hace sentir a esta chispita de Mayagüez? El otro día me llamaron me emociona mucho, obviamente, porque tú te das cuenta de que lo que has hecho no ha sido en vano, ¿verdad? Que tu carrera ha servido de inspiración a otros jóvenes a seguir tus pasos, a que te los encuentras y te reciben con ese cariño y con esa... El otro día me invitan a dar una charla en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico y yo dije, me van a linchar, que yo voy a hacer porque una cosa es la Escuela de Comunicaciones. Claro. Y otra cosa es la Escuela de Administración Pública. Ahí hay contables, ahí hay secretarias, ahí hay estudiantes de recursos humanos. Y yo dije, bueno, sí, es que es esta clase donde queremos que se analice el impacto de la imagen pública en una persona. Entonces, pues yo dije, bueno, ¿cuántos estudiantes son? Bueno, la clase es de 50, esperamos como 30. Me dijo la profesora, y yo le dije, bueno, perfecto. Y le pregunto, ¿no me van a linchar? Y me dijo, no, yo les pregunté a quién les gustaría y ellos te escogieron. Ah, pues perfecto, voy.
cuando voy y tengo video y fotos porque fue para mí, yo quise grabar eso porque era un público no tradicional dentro de mi carrera. Ujú. Pues yo entro por ese salón y aquello fue un aplauso. Claro. Entonces comenzó mi charla y yo comencé explicándoles a ellos de que tú no naces con una buena o una mala imagen, que tú la imagen la construyes con tus acciones y que la buena imagen o la mala imagen no le pertenece solamente a una figura pública, le pertenece a cada uno de ellos, porque Ujú. la imagen que ellos proyecten y representen en la profesión que escogieron es lo que va a definir lo que ellos van a hacer en el futuro. Y por ahí, ¿verdad? Se dio una charla que terminó con una libreta improvisada que dio un estudiante y que se fueron pasando pupitre a pupitre y me lo entregaron al final. Imagínate tú. Con más de 100 mensajes porque habían 110 estudiantes en la clase. Imagínate. Nadie se levantó. Entonces tú dices, algo hice bien. Algo hice bien. La realidad del caso es que todos los que te conocemos sabemos que algo hiciste bien, ¿no? Es increíble la cantidad de cosas bien que has hecho. ¿Y cómo esta carrera ha afectado la vida de Elga García? Que se gastó $50 en maquillarse y lo está perdiendo en este momento producto de las lágrimas. Es para aquellas personas que no nos están viendo, que sepan que estamos echando al vacío un Yo maquillaje espero que no se me estén costosísimo. poniendo los ojos negros, ¿verdad? No creo, te ves guapísima todavía. ¿Cómo esta carrera Ay, te cambia, te afecta tu vida personal? En un principio fue difícil porque cuando mis hijas estaban pequeñas, pues era cuando más viajes yo hacía, porque precisamente no había en las redes sociales, la comunicación era... Entonces tenía que viajar con mis artistas y había veces que tenía que estar 1 o 2 semanas fuera. Ujú. Ya eventualmente, según mi negocio fue creciendo, yo fui adquiriendo más personal y fui bajando el nivel de... Pero yo te diría que esa fue la parte más difícil de mi Inicial. carrera, ¿verdad? Tener que dejar mis hijas por periodos de tiempo. Pero no mucho más. Siempre las dejé bien cuidadas. Claro. Siempre traté de explicarles que mis ausencias se debían a que yo quería darles lo mejor a ellas, Ujú. ¿verdad? Total. Y que se sintieran orgullosas de la mamá que tenían. Y pues posteriormente el negocio fue creciendo y evolucionando y yo pues pude, ¿verdad? Dedicarles a ellas el tiempo que ellas merecían. ¿Y qué es para ti ser exitoso o exitosa? Es que la palabra éxito es una palabra tan relativa, Francisco. Éxito puede ser el que estamos teniendo tú y yo ahora grabando esta emisión de este proyecto, de otro de tus proyectos. Como exitoso puede ser el piragüero que está en la esquina que hoy en vez de 10 piraguas vendió 30 15. porque hacía calor. Así que el éxito es lo que tú logres hacer bien con lo que tú amas hacer. Con lo que tienes. Con lo que tienes. Ok, te voy a decir el nombre de un artista y quiero que me digas la primera palabra que viene a tu mente. Un ping pong. Si quieres. ¿Tienes Dale. la raqueta en mano? Sí, siempre. Luis Vigoró. Luis Vigoró. Éxito. Gilberto Santa Rosa. Disciplina. Olga Tañón.
Talento. Ednita Nazario. Irrepetible. Elvis Crespo. Un fenómeno. Ricky Martin. No se puede describir con una palabra. Este es un artista que tú no puedes, no hay una palabra. Perfección, probablemente. Ricardo Arjona. Valiente. Edgardo Díaz. Hermano. Francisco Zamora. Amigo, hermano, marido, Todas enfermero. Todas las anteriores. Y además, un emprendedor. Yo te agradezco encarecidamente que me hayas dado este tiempo. Quiero hacerte quizás la pregunta más importante. Las botas. Ok, ¿cuál fue el elemento de juicio para escoger las botas para esta entrevista? ¿Cuánto tiempo te tomó encontrarlas? ¿Desde cuándo has pensado? Esta pregunta es en serio. Es más seria de lo que tú puedes creer. Va a formar parte Porque yo quiero entender, o sea, Ajá. la gente que no te está viendo, que te está escuchando, debo decirle... Son unas botas de Sears Soccer. Son Tienes que unas explicar botas lo que de es. Tú Sears sabes lo Soccer que que es. llegan a medio muslo. Con un taco de 4 pulgadas o no sé cuánto. 5. Vale. Explica lo que es Sears Soccer. Sears Soccer es un patrón que viene correcto. de Europa, particularmente de Inglaterra, que está exactamente. asociado a la realeza, particularmente Exactamente. al príncipe Carlos. Y es un patrón básicamente muy masculino porque se usa en trajes de En hombre. trajes de hombre y en los hombres. Las faldas de hombres en también. las faldellines. Los Pero faldellines. en el caso de Elga García, la pequeña gigante de las relaciones públicas, se ha puesto unas, no pequeñas, pero unas gigantes botas que van desde el dedo gordo del pie hasta medio muslo. ¿Cuánto tiempo te tomó escoger estas botas? O tú te las compraste y dijiste, yo tengo que buscar el momento para ponérmelas. Yo me las compré primero y después dije, el momento para ponerme estas botas va a llegar. Y entonces, como yo creo en la ley de la atracción, yo atraje las botas. Bueno, no las atraje, las pagué. Eso me lo Me imagino. llegaron, las saqué de la caja, las puse en una esquina de mi cuarto y dije, va a llegar la oportunidad de ponerme estas botas, va a llegar. Y entonces, Aquí estamos. yo te llamo y te digo, necesito hacerte un podcast. Y tú ¿Y dijiste, cuál fue la pregunta que te hice? ¿cuándo sale el podcast? Porque me voy a poner unas botas y no quiero estar fuera de moda. Exactamente. ¿Cómo te sientes de haber participado en este podcast? Muy feliz, muy agradecida. Ha sido... No es lo mismo tú hablar con el amigo todo el tiempo, ¿verdad? Claro. Que hablar con el profesional, sentarte y hablar con el profesional y la oportunidad que me has dado, pues, como todas las que me has dado en la vida, Amén. pues ha sido maravillosa y la he pasado súper bien, ha sido una experiencia muy bonita, creo que el proyecto tiene unas grandes posibilidades, no solamente por lo divertido que va a ser, sino porque es importante que en nuestro país tengamos modelos, ¿verdad? Modelos de conducta, modelos a seguir, y los tenemos en todas las disciplinas. Eso es lo maravilloso. Así que este proyecto es un proyecto interminable. Amén. Te agradezco un millón. Gracias, A Francisco. los amigos, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que las tuyas Claro. son... Instagram es Elga_Elga García. En Facebook es Elga García. La página de mi compañía en Facebook es Perfect Partners, igual que la compañía, igual que el nombre. Y en Instagram también es Perfect Partners. Y mi dirección de Instagram es FZamora TV. Y mi dirección en Facebook es Francisco Zamora. Y también está Astra Studios, que lo pueden ver en las redes sociales de Facebook y de Instagram. Pues gracias, cariño. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Que será sin botas. Tendría que ser verano. Thank you very much, my love.